Buenas tardes amigos, son las 12 del mediodía. Vamos a aprovechar estas 12 campanadas para tratar de improvisar la filmación del video número 13, en donde hacemos énfasis en el significado absoluto de la palabra gnosis como una lucidez, como un estado absoluto de lucidez onírica, y la palabra reencarnación o encarnación como el hecho de protagonizar papeles estelares según las escrituras y las profecías. Tenemos la gnosis como un conocimiento en la primera fase experimental. El Apocalipsis 9:11 dice así. El Apocalipsis 9:11 dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. De manera que se trata de un mensaje que se le fue enviado a esas iglesias, a esas congregaciones en el Asia Menor, que eran las congregaciones de la iglesia judía, sumiso el reino de Israel al imperio romano. Por eso decimos que el judaísmo romano, las 7 cabezas de la bestia son las 7 iglesias, los 7 pontífices y los 7 patriarcas de las 7 iglesias, de la iglesia judía romana en todo el Asia Menor. Vemos aquí que estudiamos también la fase trascendental en Apocalipsis 6:9-11. ¿Por qué dice que el Apocalipsis 6:9-11? Porque el Apocalipsis 6:9-11 habla sobre el misterio del quinto sello. El quinto sello dice así: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. La palabra de Dios y el testimonio que tenían. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios está contenida en el Apocalipsis 19:11-21 y corresponde al nombre admirable de Samael Aun-Weor. Aun-Weor significa la palabra de Dios. Y habíamos dicho también en los videos anteriores que Daniel es una encarnación del ángel Samael. O sea, Daniel está encarnando ese papel, viene como el ángel Samael, que si no asimilamos muy bien el misterio de la encarnación, del retorno y la recurrencia, no vamos a poder entender de qué manera Daniel se manifiesta a su tiempo como Juan Zebedeo, según el Apocalipsis 10:9-11. Aquí en el Apocalipsis 10:9-11 dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y en el verso 9 dice: fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este librito es la tesis experimental avatárica. Por eso dice que fue dulce como la miel en los labios, pero en el vientre se amargó como la hiel. ¿Sí? Luego dice: él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estudiando más a fondo las escrituras, nos encontramos con que Constantino I el Grande es un retorno posterior del mismo Juan Zebedeo, o sea, el ángel Samael Aun-Weor, y Constantino I el Grande viene en cumplimiento de la profecía de
del Apocalipsis 1, del Apocalipsis 12, 1:6. ¿Qué dice el Apocalipsis 12, 1:6? Habla sobre un niño que le fue arrebatado a su madre de los brazos y fue educado en la élite, en la élite del Imperio Romano, en la élite de los Césares. ¿Para qué? Para hacer de él, para formar de él un hombre que iba a regir al mundo con mano de hierro. O sea, se tiene por entendido en la conciencia superlativa del ser que Constantino es la misma encarnación, el mismo espíritu de Juan Zebedeo, o sea, Daniel, que viene y hicieron con él, lo arrebataron. Si todos leemos en las Wikipedias, en las bibliotecas, en los libros de la historia patria o de la historia sagrada de Roma y de Italia y de todos los países del Medio Oriente, vemos que Constantino fue arrebatado de los brazos de su madre, Helena, y fue llevado para criarlo en el seno de la élite de los Césares, y con él hicieron lo que había que hacer. O sea, el propósito era hacer de él un hombre que sometiera a todo el mundo bajo el poder, la mano ruda del Imperio Romano. El propósito de Constantino I el Grande era, lógicamente, ecumenizar o reunir, religar a todas las religiones del mundo, los credos del mundo, en uno solo. Sin embargo, vemos, por ejemplo, cómo Constantino I regresa después y viene una recurrencia, es decir, le sucede lo mismo que le había sucedido en su anterior existencia como Constantino. Mahoma fue recogido como un huérfano por unos supuestos tíos, ¿sí? Después de la muerte de sus padres, por Abu Talib y su hermana Khadija, que eran unos caravaneros, es decir, unos mafiosos. Khadija era la caponera, era como el líder máximo de todas esas mafias de atracadores de los desiertos, y ellos se llevaron a Mahoma, ¿sí? A Abu al-Qasim, que así se llamaba, llevaron a Abu al-Qasim y lo criaron a la misma idea de Constantino I el Grande. O sea, fue criado y programada su mente, lavado su cerebro y programada su mente, inculcándole de lo que debería ser él en su actual existencia. Entonces vemos todo lo que sucedió, vemos digamos la égira, vemos todo el regreso de Mahoma y la manifestación, otra vez la recurrencia de la segunda bestia del Apocalipsis, 13, 11, 18, cuyo número clave es el 666. Buena tarde.